Hermanos, para comenzar, yo quiero contarte la historia de un joven hombre, amados. Quiero contarte la historia o el testimonio, mejor dicho, de un joven hombre. Pero para comenzar a contarte este testimonio, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos para todos en esta vida? Amén. Mira, te quiero contar la historia de un joven que el enemigo atentó en contra de su vida. Desde el principio el enemigo atentó en contra de su vida. Mira, cuando estaba en el vientre de su madre, te empiezo a contar la historia, el testimonio. Quiero que pongas mucha atención. Desde cuando este joven estaba en el vientre de su madre, el enemigo atentó contra su vida. Escucha, 5 intentos de aborto, su madre. 5, no 1, 5 intentos de aborto. Y ese hombre seguía ahí prendido, porque es que él no dependía únicamente del vientre de su madre. Él dependía del propósito que Dios tenía para él. Amén. Este joven, conforme fue creciendo, él fue muy perseguido. Fue muy perseguido por las tinieblas. Cuando tenía 8 años, fue libertado por obra, por un milagro de parte de Dios, de un ataque de una serpiente. Escucha lo que te estoy diciendo. La serpiente en el campo lo atacó, pero Dios lo rescató. Yo quiero que entiendas hoy, amado y amada, que Dios, cuando tiene propósito, te va a rescatar aún incluso del día de la muerte que el diablo planificó para ti, porque cuando hay propósito no hay diablo que pueda contra el Hijo de Dios. 7 años atentado por parte de una serpiente en el vientre de la madre, 5 intentos de aborto. 8 años, ataque por la serpiente, no había podido el enemigo. Cuando por allá por el 2014, ese joven, que también nació en una familia que no amaba a Dios, que nació en un pueblo donde los brujos eran exageradamente abundantes, amados. Un lugar de mucha brujería, un lugar donde si alguien se enfermaba buscaban primero al brujo que a Dios. Un lugar donde si necesitaban saber algo no consultaban la palabra, no consultaban a Dios, sino que consultaban al brujo. En medio de ese lugar Dios comenzó a hacer cosas con ese joven. Allá en el 2017, por primera vez recibe una palabra de parte de un profeta, donde este profeta le ora y le profetiza y le dice que lo ve con vestiduras diferentes, que lo ve con un tipo de ropa diferente, y le dice: veo un micrófono en tus manos y veo que delante de ti hay una multitud y tú le estás predicando, pero esa multitud no era aquí en tu país, era fuera de tu país, era en otro país. Y le dijo: prepárate, porque Dios te va a llevar a otra nación a predicar el evangelio. ¿Y qué crees? El joven dijo: no, pues vamos a ver qué pasa. Y el joven siguió en el pecado. Un año después recibe la amenaza de una de las brujas más poderosas del pueblo y le dice: o te vuelves a nosotros o vas a morir dentro de unos días. La bruja más poderosa del pueblo. ¿Por qué? Porque la bruja en el espíritu, en el mundo espiritual, ya había percibido de que este joven tenía una luz, y que la luz que brillaba en él era la luz de Cristo. Así como brilla en ti, en ti, en ti y en todos nosotros, la luz de Cristo resplandeciendo. Y la bruja le dice: o te unes a nosotros o dentro de un día. Pero de ahí lo rescató también el Señor. ¿Y qué crees? No creyó incluso en Dios. No caminaba todavía con el Señor. Dios estaba haciendo milagros, proezas, maravillas desde el principio. Y este hombre no creía en el llamado. 2 años después, una campaña evangelística de la iglesia cristiana llega a un municipio de ese lugar, y él viaja a ese lugar, y llega un evangelista del país de México y ministra y se mete entre el pueblo. Estaba a cientos de metros de distancia de la tarima, y ese evangelista se metió entre el pueblo, lo alcanzó y le dijo: así te dice el Señor, por ti es que yo vine a este lugar y a este país. Prepárate, porque Dios va a usar algo maravilloso que depositó en ti. Tú no estás para estar entre el pecado. Tú estás para rescatar a los jóvenes del pecado, porque Dios puso la luz que brilla sobre ti. Mira, Dios tratando con ese joven desde el vientre de su madre. ¿Y qué crees? No le creyó a Dios. No le creyó a Dios. Él siguió viviendo su vida. Unos años después se casa
Comienza a tener su familia, su esposa, su hijo. 2 años después del matrimonio, el diablo intenta arruinar su matrimonio. El diablo intenta arruinar su esposa, su hijo, y arruinarlo a él incluso. Y Dios restauró ese matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósito en la vida de ese hombre. ¿Y qué crees? Ese hombre no creyó aún en Dios. Unos meses después, con armas puestas en el cuerpo de él, un ataque, le querían quitar la vida, pusieron armas y las armas no dispararon en contra de él cuando los hombres intentaron asesinarlo. ¿Tú sabes quién estaba metiendo su mano ahí? El poder de Dios estaba con él. Pero ¿qué crees? Ese joven no creyó todavía en Dios. Hasta cuando un día la voz de Dios viene directamente a él, cansado de la persecución del enemigo, de la persecución de los brujos, de la persecución de las serpientes, de la persecución de todo espíritu que quería destruir su familia. Él creyó y un día Dios le dice: vas a mudarte a Estados Unidos. Y él creyó en la promesa, se comenzó a mover en fe y se vino a Estados Unidos. Y mira, el primer día en Estados Unidos durmió debajo de un puente cerca del aeropuerto de San Antonio, Texas. El siguiente día durmió fuera del aeropuerto, expuesto a todo lo que le podía pasar. Quienes conocen San Antonio, Texas, saben que estamos a la frontera, que hay muchos pandilleros y que es muy peligroso estar por allá. Pero Dios lo estaba guardando en ese lugar. En el tercer día se le aparece, porque mira, 3 días caminando por San Antonio, Texas, sin saber a dónde ir. En el tercer día se le aparece un anciano en el autobús y le dice: ¿a dónde vas? Y le dice: voy para un hotel que me recomendaron que me van a dar hospedaje. Le dio las instrucciones del hotel y el anciano le dijo: ese hotel es el hotel de unos hindúes. No vayas, te van a secuestrar, te van a matar y te van a tirar por allá y nadie va a saber de ti. El anciano que Dios puso en su camino, ese anciano le salvó la vida. ¿Y qué crees? Dios estaba enviando a su ángel, representado por un anciano, para rescatar la vida de ese hombre. Y hoy ese hombre, amados, ese joven hombre, amados, está en este lugar, en Iglesia Lluvia de Vida del Nazareno, en Carolina del Sur. Y hoy queremos predicarte del Dios que me ha rescatado, del Dios que me dio promesa, del Dios que me dio propósito, porque el joven del que te estoy hablando soy yo. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Quiero que le alabes y quiero que le aplaudas fuerte. Y para la honra y gloria de Dios, estamos en esta casa sirviendo. El próximo mes cumplimos 3 años de estar en esta iglesia, para la honra y gloria de Dios. Y por todas las oraciones de ustedes, por todo el trabajo que ha hecho mi pastor por mí y en mí. Mira, estamos sirviendo y para la honra y gloria de Dios, estamos sirviendo en el ministerio de intercesión. A mí me encanta orar. Dios me hizo un hombre de oración y soy el ayudante del pastor, soy el escudero del pastor. No me posicioné yo no ando buscando posición. Fue Dios el que trató con mi pastor y le dijo: vas a colocar a Mateo así, y aquí estamos. Pero mira, no ha sido fácil. No creas que porque casi todo el tiempo me ves con mi pastor es fácil. Amados, han habido correcciones. Han habido correcciones de parte de mi pastor. Hay veces a la medianoche el pastor llamándome, yo cansado por el trabajo, con un sueño, pero el pastor necesita darme el consejo y ahí estoy yo escuchando. Cuando he descuidado el ministerio, vienen los jalones de oreja, me dice: Mateo, es a la derecha y tú te estás yendo por la izquierda. ¿Qué pasa? Las correcciones. Pero yo aprendí a amar las correcciones de mi pastor. ¿Por qué? Porque aprendí a estar sujeto bajo autoridad. Recuerdo, amados, algunas madrugadas que hemos estado trabajando antes, que trabajábamos con el tema del sonido, del audio, problemas gigantescos que hemos tenido. Recuerdo una madrugada, 2 de la mañana, en una gasolinera, buscando algo que comer, mi pastor y yo. Y después de eso, todavía orando, amados, por el pueblo, por la iglesia. Mira, no es fácil, pero cuando te enamoras de Dios, comienzas a hacer las cosas desde el corazón. Y cuando las estás haciendo del corazón, Dios comienza a caminar contigo y no te va a soltar ni un solo día de tu vida, aunque estés lejos y fuera de tu país. Si Dios está contigo, dice la palabra de Romanos: si Dios es conmigo,
¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen aleluya? Pero ese no es el mensaje, amados, eso solo es la introducción. ¿Cuántos están listos para recibir el mensaje que Dios tiene hoy para esta casa? Bien, vamos a ir a la palabra y nos vamos a poner de pie para darle lectura a este mensaje maravilloso. Y quiero que nos posicionemos en el libro de Génesis. Y vamos a ir al capítulo 6. Después de esta introducción, perdónenme, amados, pero a mí me encanta hablar de Dios y de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que Dios va a hacer en la vida de ustedes. Génesis capítulo 6 y nos vamos a ir al verso 14. Génesis 6, verso 14. Cuando estén ahí, ustedes me dicen sí con un aleluya. Bien, y vamos a leer la palabra desde el verso 14. Yo no sé si ustedes han leído la historia del arca de Noé, pero si no la ha leído, hoy se la va a aprender casi toda, hermano, porque le voy a hablar de eso hoy. Dice la palabra y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 14. Dice: hazte una arca de madera, le dijo Dios a Noé, hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos, 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Verso 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Verso 20. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a orar y le decimos: Padre, gracias por esta palabra. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control de esta palabra. Habla tú a través de nosotros por tu Espíritu Santo. Habla a tus hijos y a tus hijas conforme a lo que tienes preparado para tu pueblo, Señor. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Espíritu Santo, te decimos que eres bienvenido desde el principio. Actúa en este momento. Te lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado. El mensaje que hoy vamos a predicar, amados, o el mensaje que Dios puso en mi corazón para esta casa, tiene como nombre: somos el resultado de una revelación. Quiero que usted le diga al que tiene a su lado: tú eres el resultado de una revelación. Quiero que usted se lo diga. Nadie está aquí por invento. Nadie está aquí por accidente. Todos estamos aquí por propósito. Por eso, el mensaje de este día es: somos el resultado de una revelación. ¿Por qué te quiero hablar yo de este mensaje hoy? Yo oré toda la semana, amados, pidiéndole a Dios que pusiera un mensaje en mi corazón. Y el Señor habló de esta manera, de este libro de Génesis y exactamente del arca de Noé. Y cuando yo hago mención de que somos el resultado de una revelación, quiero hablarte de quién es Lluvia de Vida, de quiénes somos nosotros, amados. De quiénes somos nosotros, Lluvia de Vida. Mira, Lluvia de Vida no es una iglesia inventada ni por el pastor ni por ningún otro hombre. Lluvia de Vida primero nace en el corazón de Dios, y después esa revelación es puesta en el corazón de nuestro pastor, y nuestro pastor recibe la revelación, ve la revelación y nace Lluvia de Vida. Yo voy a ir así, luego vamos a ir entrando en el mensaje. Pero quiero que entiendas, ¿quién es Lluvia de Vida, amados? Cuando nos pregunten quién es Lluvia de Vida,
Amados, el primer servicio de la iglesia Lluvia de Vida se llevó a cabo un 5 de diciembre del 2019. Yo no estaba, pero me encanta saber quién es Lluvia de Vida. Y estuve allí viendo. Y el primer servicio para la comunidad americana, 5 de diciembre del 2019. Para la comunidad americana, nuestro pastor le predicó a los americanos por primera vez en el primer servicio. Así que la iglesia le predique a los americanos no es casualidad. Cuando yo miro al hermano Cliff, no los miro solo a ellos. Veo una multitud de comunidad que un día va a estar recibiendo al Señor en esta casa para la honra y gloria de su nombre. Amén. Y el primer servicio para la comunidad hispana, o sea, para nosotros, se llevó a cabo un 8 de diciembre del 2019, solo 3 días después. ¿Dónde nace? Nace ya en el centro, en el downtown de Gaffney. Allí estaba predicando la iglesia. Yo no sé, es la hermana o las hermanas, las más antiguas, las ancianas de la casa. No es ofensa, es que a las personas que llevan más tiempo en el ministerio se les llama ancianos y ancianas por cuanto han prestado un servicio y han dejado una vida en el ministerio. No sé si ellas ya estaban allá, yo no estaba, lo repito, pero la hermana estaba allá en el downtown. Mira, y ahí nace la iglesia. ¿Por qué? Porque por una revelación que Dios puso en el corazón de nuestro pastor, el que hoy nos da cobertura a ustedes y a mí y a cuantos muchos más se van a unir. Y allí estaba Iglesia Lluvia de Vida dando sus primeras palabras, creciendo ese ministerio, creyendo que no era un ministerio inventado, sino que una palabra un día el Señor le puso en el corazón a nuestro pastor y le dijo: Gaffney, Gaffney, Gaffney. Y el pastor no sabía ni dónde estaba Gaffney, pero el pastor en obediencia, porque cuando usted recibe una palabra, algo que usted tiene que tener es obediencia para que esa revelación se cumpla y para que esa revelación alcance a cuantos tenga que alcanzar para el reino de Dios. Amén. Y mira, este año en diciembre cumplimos 7 años de que Lluvia de Vida comienza. Y ayer yo, hermanos, siempre me gusta saber la historia, me gusta preguntar. Y dije, voy a preguntarle a Google quién es Lluvia de Vida. ¿Y qué crees? Está toda la información estructurada ahí. Su vida en el país de Canadá y en el país de Estados Unidos. Y eso te lo digo porque no somos una iglesia inventada, somos una iglesia estructurada. Y hoy por eso el mensaje está basado en este mensaje. Yo bendigo a la hermana Telma, bendigo a la hermana, que son las hermanas que han caminado con este ministerio. ¿Por qué? Porque han creído que esta iglesia tiene algo que se llama Espíritu Santo de Dios. Mira, vamos a ir entrando en el mensaje. Una revelación verdadera de Dios no solamente cambia lo que vemos, cambia lo que hacemos también. Donde nos posicionamos y con quién decidimos caminar. Mira, Dios revela este mensaje al hombre, pero el hombre debe responder. ¿Con quién habló Dios según lo que estábamos leyendo? Vamos a leer el verso 14. Vamos a leer el verso 14 y nos vamos a ir dando cuenta. Mira, ¿con quién habló Dios? Con Noé. ¿Y qué le dijo? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. ¿Con quién habló Dios en Génesis? Con Noé. ¿Con quién habló Dios en Gaffney, en Carolina del Sur? Con el pastor. Mira cómo va tomando sentido el mensaje. Y el Señor le dijo a Noé: hazte una arca y construye aposentos y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Wow, y este mensaje a mí me encanta cuando veo que Dios le revela a Noé y que Noé recibe la revelación y comienza a ejecutar la revelación. La revelación comienza a tomar forma. Y va a suceder algo maravilloso y poderoso en este mensaje. A mí me encanta lo que hizo Noé. Mira, en el tiempo de Noé, cuando Dios le dio esa revelación, estaban viviendo el peor escenario de la sequía. Porque Dios es así. Te va a revelar algo cuando parece que es chiste, cuando parece que es broma, cuando nadie te va a creer.
Ahí Dios te lo va a revelar, porque Dios quiere que tú conozcas quién es Él, y porque Dios quiere conocer quién eres tú. Y le dice, vas a hacerte un arca, porque en el verso 18, o en el verso 18 le dice, he aquí porque viene un diluvio a la tierra. Mira, no llovía, hermano, no llovía. Y Dios le dice, hazte un arca, viene un diluvio. Y está la respuesta, porque mucha gente no creyó. Y es que el trabajo del arca de Noé no fue un trabajo de 2 años o de 6 meses como las construcciones hoy. Le meten una multitud de gente a la construcción y en 6 meses tienen el edificio. 2 años el edificio, plantado, terminado. Mira, dice la palabra que cuando Noé concibió a sus hijos, a sus 3 hijos, tenía por allá 500 años. Pero cuando sus hijos entraron al arca, dice que Noé tenía entre 600 años. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tardó para que, desde el momento en que Noé recibió la palabra y el cumplimiento de la construcción del arca, cuánto tiempo? Casi 100 años, hermanos. Casi 100 años el hombre construyendo. Y no solo construyendo, porque la Biblia dice que también él era pregonero. En una de las cartas de Pedro dice que él era pregonero de justicia. ¿Qué significa eso? Que él predicaba el mensaje. Él decía, arrepentidos y convertidos, porque viene un diluvio fuerte. Porque viene un diluvio para este lugar, para esta tierra, donde todos serán sepultados por el diluvio. ¿Cuántos creyeron? Ninguno creyó, hermanos, porque los tiempos eran como los tiempos de hoy. El hombre predica, los pastores predican, nosotros vamos, intercedemos, pasan milagros, hay sanidades, los cojos se levantan, los ciegos miran, los cánceres son quitados, amados, y la gente sigue en su maldad. Porque los tiempos de Noé son los tiempos de hoy. Dice que en los tiempos de Noé la gente se casaba, se emborrachaba y nada más. Hoy la gente también se casa, se emborracha y no le quieren creer a Dios. Pero hermanos, hay una promesa para todo aquel que cree en la revelación divina. Cristo dijo, yo me voy, pero volveré, y conmigo la corona de justicia a quienes se mantengan con sus vestiduras blancas. Y a mí me encanta esa palabra, hermanos. Yo no sé cómo se está guardando usted para el Señor, pero yo desde que me determiné y le dije a Dios, aquí está mi vida, Señor, lo que hay de mi vida, Padre, lo que hay de mi vida, aquí está, Padre, y yo quiero hacer tu voluntad, quiero cambiar tu voluntad. Mira, vivo convencido y creyendo cada día de que si hay promesa, hay cumplimiento. Vivo creyendo de que si Jesús dijo que volverá, es porque volverá. Vivo creyendo de que si la Biblia dice que hay un banquete en los cielos, es porque lo hay. Y yo quiero ir a ese banquete de las bodas del Cordero. Yo no sé si ustedes quieren estar en el banquete de las bodas del Cordero, pero yo quiero estar allá, en ese momento cuando el Cordero tomará su iglesia, donde el Cordero nos tomará a nosotros. Porque mira, la iglesia de Jesucristo no es esto que vemos alrededor, no son paredes. Esto solo es un edificio, algo construido por hombres. La iglesia somos usted y yo, cuando le creemos a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Mira, escucha esto. Hay personas que quieren ver lo que Dios está haciendo, pero no quieren comprometerse con lo que Dios está construyendo. Noé recibió una palabra de revelación que nadie más había recibido. Dios le mostró algo que todavía no existía: un diluvio que vendría sobre la tierra y un arca que sería el instrumento de salvación para su casa. Y Dios le dijo en el verso 14, lo que leímos: hazte un arca de madera de gofer. Y después, en el verso 17, dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Noé tuvo que creerle a Dios antes de ver la lluvia. Porque nosotros los cristianos vivimos por fe y no por vista. Amén. Hace 3 años o hace 2 años y medio, yo recibía la palabra de que el Espíritu Santo visitaría mi casa en Guatemala. Mira cómo funcionó esto. Yo recibo la revelación en una madrugada, veo la casa de mi mamá, y Dios me comienza a ministrar a través de un sueño. Me mostró cosas impresionantes, cosas maravillosas.
Cuando yo desperté, comencé a orar y le dije, Espíritu Santo, ¿qué es esto que hoy me mostraste? Y en el interior el Espíritu Santo me dijo, yo me voy a meter a tu casa y los tuyos serán míos también. Aleluya. Y yo lo creí. Y cada vez que puedo, yo lo predico. Y cada vez que yo tengo la oportunidad, yo te lo voy a recordar. Porque nosotros somos hombres y mujeres que vivimos por fe y no por vista. Yo no lo había visto, pero yo lo creí. Y comencé a llamar a mi familia como loco y a decirle a mi mamá, serás cristiana en el nombre de Jesús. Le comencé a llamar a mi hermana, Dios va a alcanzarte y va a tratar contigo. Mi hermana me decía, estás loco. Comencé a decirle a mi otra hermana, Dios tiene propósitos contigo. No, nosotros estamos bien aquí. Dice que eran cristianos, estaban en la religión tradicional, pero ni siquiera se congregaban. Pero yo les comencé a decir, Dios tiene palabra para ustedes. ¿Y qué pasó? En ese mismo año que Dios me lo mostró, en un sueño, en una visión, ese año se convirtieron como el 60% de mi familia. Te digo, después de 76 años, mi mamá le creyó a Dios. Después de 76 años, mi mamá dijo, no, ya no hay brujo mentiroso que me va a engañar. No, cuando venga la enfermedad, yo no voy a correr donde fulanito. Yo voy a correr a los pies de Cristo. Y mira que tuvo que pasar, una enfermedad tuvo que venir a la vida de mi madre. Yo orando por mi madre, por esa enfermedad. Luego ella se encuentra con un médico que la estaba atendiendo y le dice, ¿tú quieres recibir a Cristo en el corazón? Y mi mamá dijo, se quedó sorprendida, dijo, hasta en el doctor se metió Dios ahora. Este asunto está fuerte. Y mi mamá dijo, sí quiero recibir a Cristo hoy. Oraron por mi mamá y mi mamá se convirtió y hoy no hay domingo que vaya a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi mamá creyó en aquel que la llamó. Amén. Y nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios tenemos que creer por fe. Noé no vio la lluvia, tenía que esperar 100 años, pero él dijo, si Dios dijo que construye un arca, la voy a construir. Me van a llamar loco, no van a creer, pero yo le creí a Dios y voy a comenzar a crear el arca. Y Dios le dio las instrucciones, medidas de ancho, de alto, todo lo que tenía que tener, incluso le dijo la madera que tenía que usar. Cuando la palabra dice gofer, si estudiamos en profundidad, podemos darnos cuenta que Dios le estaba pidiendo una arca de madera de ciprés o de madera de cedro. Mira, una madera impresionante que iba a poder ser resistente a las fuertes lluvias. La revelación siempre exige una respuesta. Dios habla, el hombre cree. El hombre acciona, otros son alcanzados. Noé construyó un arca, pero su obediencia no solamente salvó su vida, alcanzó su familia. Yo te voy a hablar de este punto muy importante hoy aquí. Mira, la revelación que recibe Noé alcanzó también su casa y su familia. Y cuando leemos en profundidad la palabra, nos podemos dar cuenta y podemos creer, no, pero es que entonces, ¿por qué ese gran trabajo de casi 100 años? El trabajo de esa arca gigantesca. Quienes han tenido la oportunidad de ir a Kentucky, yo no he podido, quiero, pero quienes han tenido la oportunidad de ir a Kentucky, pueden darse la idea del tamaño del arca que construyó ese hombre, Noé. Porque el arca de ahí tiene más o menos las medidas que estipula la Biblia. En Kentucky, una arca preciosa. Vamos a ir un día en el nombre de Jesús. Y mira, Noé, no le creyeron. 100 años predicando, 100 años construyendo. Nadie le creyó. Nadie. Incluso los animales fueron más obedientes que los hombres. Porque los animales entraron todos, de dos en dos, hembra y macho. ¿Y dónde están los hombres? Casándose, emborrachándose. Ahí estaba la multitud. Pero no importa. Pero yo, ¿por qué te digo esto? Porque si vamos a profundidad, decimos, entonces el trabajo de Noé fue casi en vano. Porque nadie creyó. Pero yo te voy a decir algo. Aunque subestimen y menosprecien el trabajo de Noé, sí hubieron unas personas que creyeron. La Biblia dice que creyó su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces, ¿cuántas personas se salvaron? Como 7 personas nada más, 8 con él.
Y podemos decir tan poco para gran trabajo gigantesco, sí, pero de esos 7 que se salvaron, de ahí viene usted y vengo yo. De ese pequeño pueblo que se salvó, desde ahí venimos nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que el trabajo de Noé, el trabajo de Noé es el resultado, nosotros somos el resultado del trabajo de Noé. Imagínate, es maravilloso. Y yo te voy a decir algo hoy. Ustedes pueden ver esto y van a decir, no, el pastor, el hermano y nosotros estamos trabajando. ¿Dónde están los resultados? La Biblia dice, haced el bien en todo tiempo, que a su tiempo segará. Amén. Entonces nosotros debemos de ser pregoneros como Noé. Sigamos predicando, sigamos enseñando, sigamos orando. Viene el tiempo, yo lo declaro en el nombre de Jesús, que viene el tiempo donde cada uno de nosotros nos vamos a encontrar con 3, con 4, con 5, con 7 personas o con más personas a las que quizás hoy le has dado el evangelio y no han creído. Pero viene el tiempo donde el Espíritu Santo va a hacer el avivamiento terrible que tiene para lluvia de vida, y no va a ser necesario que tú te dediques mucho tiempo a las personas. Les vas a hablar de lo que Dios está haciendo en esta casa y ellos van a creer. Y cuando veas, lo que vamos a necesitar será un arca más grande, porque la multitud que vendrá para esta iglesia será impresionante. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que debemos de llamar las cosas que no son como si fueran. Y ¿sabes por qué te digo esto? Hace unos 2 meses yo tuve una revelación con este edificio, con este templo. Yo tuve un sueño con este templo y soñé que en el techo de este edificio, estaba cubierto de pan. Mira, un pan blanco precioso para poderme alimentar, para poder alimentar a cientos o a miles de personas. El techo cubierto de pan blanco. Y el pan blanco representa alimento espiritual, representa la palabra, representa el pan vivo, representa el mensaje, representa el alimento espiritual que Dios tiene para esta casa. Y cuando yo descendí del techo, mi pastor estaba aquí. Y cuando vemos el edificio está arrebatado de gente. Y unas personas se preguntaban, ¿quién es ella? Y decían, no lo sé. Vayan y pregúntenle. Y cuando le preguntaban, decía, yo escuché de este ministerio por las redes sociales. Otra decía, a mí me contaron de este ministerio y yo quise venir. Otra gente decía, no, es que yo vi que aquí venía mucha gente y yo quise entrar a este edificio. Y cuando estamos yéndonos, cuando salimos a la puerta, allá en la puerta hay una multitud impresionante de gente esperando que el primer servicio comenzar con el segundo servicio. Eso es maravilloso. Y si hay algo que mi pastor anhela y que nosotros también debemos de anhelar, es que esta casa un día no tenga solo un servicio, sino 2 o 3 servicios, porque la multitud en este lugar es impresionante y van a ser alcanzados en el nombre de Jesús. Y algo más que me llamó la atención, la visión que el Espíritu Santo me mostró, es que en la puerta hay un hombre en silla de ruedas. Hay un hombre paralítico. Y cuando veo esa silla de rueda, yo le profetizo y digo, silla de rueda, va a venir un paralítico, se va a parar en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo lo va a poner de pie en este lugar. Porque el paralítico que estaba en la puerta, se le paró otro hombre enfrente y como en forma de burla le decía, sí, ¿tú crees que si entras ahí te vas a sanar? Y el paralítico dijo esto: sí, porque ellos están creyendo en un fuego, el fuego del Espíritu Santo. Y si yo entro ahí, yo me voy a poner de pie. Y yo te digo, esa madrugada yo me desperté llorando y le dije, Padre, yo abrazo esta visión. Yo abrazo y lloré por esa visión y sigo orando por esa visión. Y en cuanto el Espíritu Santo quiera hacerlo, lo va a hacer. Porque el Espíritu de Dios, nadie lo puede detener cuando comienza a obrar en un ministerio. ¿Usted lo cree? Sus ojos lo van a ver en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Mira, ¿cuántas personas se movieron por revelación? ¿Cuántas personas creyeron y se movieron por revelación? Dice la palabra del Señor allá en Génesis, en el capítulo 12, del verso 1 al 4, podemos encontrar la historia, amados. Génesis 12, del 1 al 4, donde Dios comienza a hablar con Abraham. Cuando Dios comienza a hablar con Abraham y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré.
¿Quién recibió la revelación según Génesis 12? Abraham. Abraham, dice la Biblia, que era de un lugar llamado Ur de los Caldeos. ¿Saben qué era lo que prevalecía en Ur de los Caldeos? La idolatría, la hechicería, los brujos, amados. Dice que incluso los papás de Abraham se dedicaban a la fabricación de ídolos. Eso era el trabajo de los papás de Abraham. Construían ídolos, vendían ídolos, y esa era la fuente de ingreso. Y por eso Dios está viendo el corazón de tu hijo, está viendo el corazón tuyo, de repente está viendo el corazón de tu esposo, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque Dios es así, va a tratar contigo. Te va a decir, levántate de ahí, y vas a ir a este lugar. Y gloria a Dios si te manda a esta casa, donde mi pastor y yo predicamos la sana doctrina, donde usted es testigo de aquí, que aquí no le vamos a inventar un cuento extraño, aquí le vamos a hablar. Dios le dice a Abraham, vete, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, y ve la tierra que yo te mostraré. ¿Le dijo hacia dónde iba? No le dijo. Abraham comenzó a creer la revelación, accionó y comenzó a ir. Dios no le dio un mapa, Dios no le entregó el GPS como hoy. Lluvia de vida está en este lugar, ponemos el mapa. 25 minutos, muy lejos, no voy. Hermano, mira, Dios no le entregó un mapa, Dios no le dio más instrucciones, solo le dijo, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y a quienes nos ha tocado salir de nuestra tierra, a quienes nos ha tocado dejar nuestra casa, a quienes nos ha tocado dejar nuestra familia, sabemos qué duro es salir de ahí. Pero si Dios te lo dijo, hay que hacerlo, hermano. Abraham comenzó a salir de Ur y se dirigió a la tierra que Dios le iba a mostrar. Todavía no se la mostró. Y esa tierra, nada más y nada menos, era la tierra prometida. La tierra de Canaán, la tierra que emana leche y miel, la tierra donde el alimento no le iba a faltar a Abraham, la tierra donde él iba a caminar en bendición, la tierra donde él iba a ser ensanchado con los suyos, la tierra donde todo iba a ser fértil, la tierra, amados, donde sus vacas, sus ganados, todo lo que Abraham poseía iba a ser multiplicado en abundancia. Porque cuando Dios te dé la visión, no importa que tengas que esperar 6, 7 años, Dios lo va a hacer. Hoy nosotros estamos caminando en el 7º año casi. Pero usted y yo no sabemos si en el 7º año Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer con este ministerio. Y van a comenzar a venir almas, y van a llegar un pueblo gigantesco a este lugar, y se van a comenzar a levantar los paralíticos. Porque yo le creo, si la Biblia dice que Jesús lo hizo, y él mismo dijo que cosas mayores haremos nosotros, yo lo creo que también lo puede hacer hoy. Amén. Mira, es impresionante, a mí me encanta hablar de esto. Hay otros hombres que caminaron en revelación. Por ejemplo, otro hombre que caminó en revelación, Moisés, dice la palabra del Señor allá en Éxodo 3 y en el verso 7 al 10, donde Dios habla con Moisés cara a cara y le dice, ven por tanto ahora, dice, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Dónde se le apareció Dios a Moisés? En el desierto. Yo no sé si hoy usted está caminando en su desierto, en esa prueba difícil, en esa situación donde te sientes mal, donde te sientes triste, donde algo no está bien en tu casa, donde algo no está bien en tu cuerpo, donde algo no está bien en tu trabajo. Yo no sé si hoy está faltando la economía, si está faltando la salud, si tu matrimonio no está bien. Quizás estás caminando en tu desierto, pero el desierto no es para que Dios te mate. El desierto es para desarrollar un carácter, para desarrollar el carácter de cristiano. En el desierto Dios habló con sus hombres y les dio palabra que cambió la vida de ellos, como Moisés, como el profeta Elías. Cuando Elías
Ya había derrotado los 800 profetas falsos de Baal, pero se levantó una mujer endemoniada llamada Jezabel y le dijo: he aquí que yo prometo que el día de mañana por esta hora tengo tu cabeza en mis manos. Y el profeta tuvo miedo y huyó hacia el desierto, y allá debajo de un árbol dice la Biblia que él se tiró en el desierto y le dijo a Dios: mátame mejor, porque yo no soy mejor que mis padres. Ya no tenía fuerza, le había invadido la depresión, la ansiedad había llegado, y él dijo: no, mejor que me mate Dios antes que me mate esta bruja de Jezabel. Pero ahí dice la palabra del Señor que un ángel, el ángel de Jehová, el que acampa con usted y conmigo, se le presentó, y el profeta está tan mal físicamente y espiritualmente que él ni siquiera supo que era un ángel, y le dijo: ¿quién eres? Y el ángel le dice: soy el ángel de Jehová. Y le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Y dice que le dio pan y agua, y allí el hombre de Dios se levantó otra vez y volvió a tomar fuerzas y volvió a continuar, porque cuando Dios hace una intervención en nuestra vida, no hay diablo que nos pare, hermanos, en el nombre de Jesús. Lo hizo con Moisés. Dios no ve tu problema, Dios no ve tu dificultad. Cuando comenzamos a leer y a conocer de Moisés, nos damos cuenta que la Escritura dice que Moisés tenía problemas para hablar, que él no fluía en las conversaciones. Otros dicen que Moisés era como un tartamudo, y quienes hemos escuchado hablar a un tartamudo sabemos lo difícil que es para que ellos hablen. Tengo un sobrino que sufrió de eso cuando era más niño, más joven, pero Dios lo sanó porque hoy habla muy bien. Y mira lo difícil que era hablar con él. Tenías que tener mucha paciencia para hablar con él, pero Dios lo sanó y hoy es un hombre sano, tiene su esposa, tiene sus hijos. Y era Moisés, y Moisés le dice: Señor, pero es que yo no puedo hablar. ¿Por qué no mandas a mi hermano? Aarón dice que era un sacerdote, un experto en hablar de la palabra de Dios. Y le dijo: sí, tu hermano irá contigo, pero hablarás tú. Porque si cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te da una revelación, cuando Dios confía una revelación, tú no tienes que dudar, porque desde el momento en que Dios te entrega la revelación, ya no depende de ti, depende de Él. Él lo va a hacer. Y Moisés obedeció, llegó a Egipto y se paró ante el faraón, el hombre más temible, y rescató al pueblo de Israel. Y pasaron cosas sobrenaturales, cosas maravillosas, que cuando Moisés estaba cruzando con su pueblo, con el pueblo de Dios, llegó un punto donde se pararon en una línea. Escucha esto: se pararon en una línea donde del lado y detrás tenían al ejército del faraón. Si retrocedían, perdían la vida. Si avanzaban, perdían la vida, porque el mar rojo se los iba a devorar. Y él clama a Dios y le dice: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara. Y Moisés levanta la vara, y en el momento que Moisés levanta la vara, el mar rojo se partió en 2 pedazos y se abrió camino entre las aguas, y pudieron cruzar del otro lado, y todos fueron salvos. Y allá del otro lado se entonó la alabanza del himno de victoria, que un día la vamos a entonar en esta casa, el himno de victoria. Amén. No va a haber desierto que te pare. No va a haber desierto que tenga más poder sobre ti. No va a haber mar rojo que te quite la vida. No va a haber faraón que te tenga esclavizado por mucho tiempo. Vas a ser libre en el nombre de Jesús. Dios se va a comenzar a involucrar en tu vida, en tu esposo, en tus hijos, y van a ser victoriosos. Porque cuando Dios se mete en el asunto, pasan cosas como cuando el apóstol Pedro, amados. Te vengo hablando ejemplos de hombres que recibieron una revelación. La palabra del Señor dice que Pedro, allá en Mateo 4, del verso 18 al 20, yo no estoy leyendo porque el mensaje es muy largo, hermanos, pero allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, del verso 18 al 20, está esa conversación que Jesús tuvo con Pedro. Y la historia comienza así, amados. Pedro había pasado
una noche entera tratando de pescar. Una noche entera tratando Pedro de sacar la pesca del mar. Era su trabajo, vivían de eso, él y sus hermanos. Pero dice que había pasado toda la noche y no había podido pescar ni un solo pez. Y eso es frustrante. En el 2024 yo me fui a pescar con el pastor. No somos pescadores, pero lo intentamos. Y pasamos como 3 horas tirando el anzuelo. ¿Saben cuántos agarramos? 0, hermanos. 0. Y el pastor se reía de mí y yo me reía porque ni él ni yo pudimos sacar un pescado. No somos pescadores profesionales de peces, pero sí vamos a pescar almas para Cristo. Y mira, y le dice, y Pedro había pasado toda la noche tratando de pescar y no había pescado ni uno solo. Pero se encontró con el Mesías, con el Maestro, con el Santo de Israel, con el Lirio de los valles, con el León de la tribu de Judá, con el Alfa y el Omega, con el principio y el final, con que el que era ayer es hoy, el que es mañana, con el Cordero inmolado. Se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el príncipe que le había de nacer a Israel, con el que tenía el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. Se encontró con él y Jesús le dijo, se subió a su arca, Dios se va a meter en tu arca, en tu casa, y le dijo, Pedro, tira la red una vez más. Pedro, cansado, le dijo, lo he intentado toda la noche y no he pescado uno solo. Pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y dice la palabra que Pedro lanzó la red. Y ese día Pedro pescó la pesca más milagrosa en la historia de su vida y en la historia de la Biblia. Porque no hay otra historia como esa. Y dice que fue tan grande la pesca que la barca donde Pedro iba se estaba partiendo en 2 pedazos por el peso de los peces. Porque no pescó los más pequeños, pescó los más grandes. Porque cuando Dios provee, la provisión de Dios no es insignificante, es la provisión celestial de la que sobra y abunda para bendecir a otros más. Y Pedro tuvo que llamar las barcas que estaban a su alrededor para compartir de la pesca con ellos, porque la pesca era impresionante. Cuando Dios bendiga, no te va a alcanzar solo para ti, vas a tener para darle al vecino, para compartirle al hermano de la otra iglesia. Vas a hacer bendición, porque eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ese es el Jesucristo del que yo te quiero hablar en este Domingo del Señor. Ese mismo Jesús que le dijo a Pedro cuando le entregó la revelación y le dijo, Pedro, deja tus redes y sígueme. Y yo te prometo que de hoy en adelante te haré pescador de hombres. Y Pedro dice que dejándolo todo a la orilla, le siguió. ¿Por qué te estoy hablando de estos ejemplos? Porque son hombres, hermanos, que creyeron en la revelación. Que Dios les dio una revelación, que ellos lo creyeron y esa revelación cambió la vida de ellos. Y cuando tú obedeces la revelación, van a pasar cosas como lo mismo que le pasó a Pedro. Dice que en un momento vinieron los cobradores de impuestos y le dijeron, Pedro, ¿tu maestro paga los impuestos? Y Pedro dijo, por supuesto que sí. Pedro no sabía si Jesús lo pagaba, pero él con certeza estaba diciendo, claro que mi maestro paga los impuestos. Y dice que corrió hacia la casa donde estaba Jesús. Y Jesús lo esperó y le dijo, sí, ya vi que te preguntaron que si yo cobro los impuestos. Pedro no lo había, pero Jesús ya lo estaba recibiendo con la palabra misma, porque Jesús conoce todo, porque Jesús sabe todo, incluso lo que usted habla en el secreto, lo que te dicen en el secreto, las amenazas que recibes en el secreto. Cuando alguien viene a amedrentarte, Jesús lo sabe. Y le dijo, Pedro, vete al mar. Mira, es un mensaje maravilloso, un día lo vamos a predicar. Le dijo, vete al mar y tira el anzuelo. Y en el primer pez que saques, ábrele la boca. Y de la boca de ese pez vas a sacar un estatero. Aleluya. Porque cuando tú obedeces la revelación, Dios va a proveer aun cuando no hay. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios jamás seremos avergonzados. Y Pedro fue al mar, tiró el suelo, sacó el pez, abrió su boca y hizo. Significa el estatero. El doble de lo que ellos pagaban en impuestos. Era como 4 dogmas. Ellos pagaban como 2 dogmas y ese estatero valía 4 dogmas. Y Jesús le dijo, ve y entrégaselo a esos hombres y diles que es tu impuesto
y mi impuesto. Aleluya. Ese es Jesús al que usted y yo le debemos de creer. El Jesús que suple nuestras necesidades. Ese es el Jesús del cual nosotros debemos de estar convencidos que le hay, amados. El Jesús que hace milagros. Y después de eso, hermanos, nos vamos a encontrar con gente que difícilmente va a creer en el llamado de Jesús. Vamos a encontrarnos con personas que son como, llamémosles creyentes flotantes. Creyentes que no cimientan su casa sobre la roca, sino sobre la arena. Si usted ha leído ese pasaje, me va a ayudar. Dice que los que cimientan su casa sobre la arena, vendrá la tormenta, vendrá el viento, azotará contra su casa y será derribada. ¿Por qué? Porque no está cimentada sobre la roca, sino sobre la arena. Hay hermanos así, que cualquier viento los mueve, que piensan que la iglesia es como venir a consumir, es como venir a un bufete nada más. ¿Quiénes han ido a un bufete aquí? ¿Quiénes han ido a comer a un bufete? ¿Quiénes han ido al Waffle House? Mira, hay cristianos así. Yo tenía un amigo que él decía que su restaurante favorito era el Waffle House, igual que yo. Es mi oficina, para los que no lo saben. Los sábados, cuando no tengo mucho que hacer, me van a encontrar por allí tomándome un café. Y mi amigo decía que el Waffle House era su mejor restaurante. Y un día estábamos comiendo bien tranquilos y él dijo, levántate y vámonos. Apenas yo, la primera mordida, hermanos, a mi comida. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, mira, el pollo está como medio duro. Y no está bueno. Debemos de ir a probar otro Waffle House. O vámonos a otro restaurante. Yo le dije, vete tú, porque mi comida está deliciosa. Yo la pagué y me la voy a comer. Yo me quedo aquí. Y él se ve todo enojado. Hermanos, hay cristianos así, que llegan a una iglesia y parecen consumidores. Hoy piden una hamburguesa, mañana piden, ¿qué? Pollo frito. Otro día van al bufete y quiero probar las pastas. Hoy quiero probar los camarones. Y así hay gente que viene, un día se siente bien, otro domingo viene. Y dice, no, es que la alabanza estuvo rara ahí, está pasando algo extraño ahí. Y ya no vienen. A los 4 domingos vuelven y dicen, no, yo vi a la hermana que estaba mucho hablando. No, es que el pastor no se pone la corbata. No, es que las hermanas hacen esto y lo otro. Hermanos, son cristianos flotantes que no han cimentado su raíz en Cristo. Y cualquier viento, hermanos, los va a desviar del camino. No pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en el entorno que te rodea. Pon tu mirada en Cristo. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu mirada no tiene que estar puesta en el hombre, tiene que estar puesta en Dios. Los hombres fallamos, todos fallamos, pero Él es perfecto en su plenitud. Amén. Y cuando tú pones tu mirada en Jesús, no va a haber distracción que te saque del redil. Cuando tú pones tu mirada en Él, tu enfoque va a estar en el reino. Tu enfoque va a estar en el cielo. ¿Sabes por qué yo vengo a la iglesia? Yo no sé por qué ustedes vienen a la iglesia. Pero ¿sabes por qué yo vengo a la iglesia? Porque yo tengo una meta. Yo tengo una meta. La que está sobre todas las metas. Un día alguien me intentaba menospreciar, hacer sentir mal. Y me decía, ¿cuánto tiempo llevas en este país? 2 años. ¿Cuántos carros compraste ya en Guatemala? 0. ¿Qué has hecho? Pues más o menos ayudar en algo a mi familia. Dice, pero entonces, ¿qué has estado haciendo? Y yo le dije esto, porque él me intentó menospreciar. Y yo le dije, estoy trabajando en el proyecto más importante de mi vida. Dijo, ¿qué? Y yo le dije, estoy conociendo a Jesús. Y cada día me enamoro más. Y mi meta es estar con Él. Mi meta es estar un día con Él en su presencia. Mi meta es que un día el libro de la vida sea abierto y que con letras de oro, cuando Dios diga, Pedro, Mateo, yo pueda estar presente en ese lugar, levantar mi mano y decir, aquí estoy, Padre. Y que cuando yo sea juzgado, el Señor me diga, pasada la fecha,
al lugar que ha sido preparado para los hijos de Dios. Esa es mi meta. Y yo quiero que tu meta de ahora en adelante sea Cristo. Quiero que tu meta de ahora en adelante sea tu salvación. No dejes que las distracciones te saquen del camino. No dejes que los pequeños problemas, errores que vas a ver en la iglesia te desvíen del propósito. Enfócate en el lugar. Enfócate en Cristo. Haz raíces en el mismo lugar. El problema también, hermanos, es que hay personas que son como la parábola que Jesús dijo. Reciben la palabra, hoy se sienten bien. Yo era así. Yo tenía ese problema. Recuerdo que una vez yo estaba en una iglesia y dije, uy, qué palabra, hermanos, qué poderoso mensaje. Yo lloré, hermanos, yo brinqué, yo salté y dije, qué precioso mensaje. Dios usó al pastor ese domingo. Dios usó al pastor y yo dije, wow, qué mensaje impresionante. Pero como a los 4 domingos, yo fui y me sentí tan normal. No sentí su presencia ni en la alabanza, ni en la intercesión, ni en la prédica. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo dije, tengo que irme de este lugar, tengo que buscar otra iglesia. Tengo que buscar otra iglesia donde congregarme porque siento que algo está mal. Porque siento que el pastor está en pecado. Siento que los servidores están haciendo las cosas mal. Porque yo no sentí el Espíritu Santo hoy. Porque no sentí a Dios. Y la conversación con mi amigo, el que me había llevado a esa iglesia, el Espíritu Santo estuvo allí. Pero es que tú no estuviste enfocado en escucharlo a Él. Tú estuviste enfocado en escuchar y ver los errores de todos los hermanos. Tu enfoque hoy no era Cristo. Tu enfoque era los hombres. Y por eso estuviste tan enfocado en los hombres que viste los errores de los hombres y no viste y sentiste la perfección de Cristo y del Espíritu Santo en tu vida. Y yo entendí, dije, tiene razón, el siguiente domingo yo llegué más. Podía estar pasando todo a mi alrededor, pero yo estaba enfocado en el mensaje, estaba enfocado en la adoración, estaba enfocado en la intercesión y yo volví a sentir el Espíritu Santo y dije, Dios está aquí. Dios nunca se fue. El que no vino dispuesto para conocerlo y para recibirlo fui yo. Pero Dios sigue estando aquí. Y eso es lo que te quiero decir. Van a haber días donde te vas a sentir tan normal. Van a haber días donde no vas a sentir nada. Van a haber días donde te vas a sentir cansado. El estrés, la frustración, la ansiedad. Amado, el afán no te va a dejar sentir y escuchar a Dios. Pero Dios nunca se fue. Dios sigue estando aquí en Lluvia de Vida. Y hoy está hablando a tu corazón. Y hoy te está diciendo, no te enfoques en los hombres. No pongas tu mirada en lo material. Pon tu mirada en mí, te dice el Señor hoy. No seas como el hombre de la parábola que recibió la palabra. Pero los afanes de este mundo, los afanes por el trabajo, dice que hicieron que esa palabra se ahogara en él. Y son esas personas que tienen un corazón vea que la parábola habla de los diferentes terrenos, de las diferentes siembras. La semilla que cayó a la orilla del camino, vinieron las aves, la comieron. La semilla que cayó sobre las espinas, la semilla germinó, se comenzó a levantar, pero como creció en medio de las espinas la ahogaron. La semilla que cayó sobre el pedregal nunca germinó porque en las piedras no hay suficiente tierra. Pero está la otra tierra, la buena tierra, la que recibe la palabra, la recibe y la abraza con el amor del corazón. Y la palabra comienza a hacer el trabajo. Y dentro de 1 año, dentro de 2 años, tú no serás el mismo. Tú vas a comenzar a ser lleno de su presencia, lleno del Espíritu Santo, como comencé a hablarte yo desde el principio. ¿Quién fui yo? Tantas cosas que tuvieron que haber pasado y no creía incluso. Pero hoy comencé a amar a Dios y lo amo por todo lo que Él hizo por mí. ¿Sabes por qué lo amo? Porque la palabra del Señor en Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó el mundo que entregó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él pierda, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo no creo en el San Valentín. Yo no creo que el amor es los peluches. Yo no creo que el amor son los chocolates. Yo no creo que el amor son las flores, los rosas. Yo creo que el verdadero amor es Cristo colgado en la cruz del Calvario, muriendo por ti
y por mí. Por eso cuando alguien te quiera venir a engañar que el amor es el día de San Valentín únicamente, está equivocado. El amor es todos los días, porque Cristo dijo, en memoria mía celebrarán esto. Por cuando él se refirió a la partición del pan, del cuerpo y la sangre de Cristo. En memoria mía lo harán. Yo por eso lo amo, por lo que Él ya hizo en mí. Si Él quiere obrar, si quiere regalar algo, si quiere proveer algo, si Él quiere añadir vida a mi familia, Él puede hacerlo. Pero yo no lo amo porque únicamente estoy persiguiendo. Señor, yo te voy a amar. Casa grande de 2 niveles en Carolina del Sur. Yo te voy a amar, Señor, si me das el carro más caro. Hermanos, me ha tocado cuando estábamos en Gaffney, yo me iba caminando de mi casa a la iglesia. Ahora que estamos allá, han habido días que yo me voy del trabajo para mi casa caminando y yo disfruto caminar. Que tengo mis 2 piernas, el Señor me hace memoria. Mateo, hay gente que no tiene piernas y tú renegando. Y yo digo, no, Padre, yo no reniego más, yo quiero caminar. Y mientras voy caminando para mi casa, voy glorificando el nombre de Dios. Allá, en el frío yo me iba para la iglesia a pie, en el calor yo me iba para la iglesia a pie. ¿Por qué? Porque aprendí a amarlo a Él. Aprendí a amarlo a Él. Y eso es que tenemos que hacer todos. Sacar raíces donde Dios te plantó. Si Dios te trajo a lluvia de vida, si Dios te tiene en lluvia de vida, es porque Dios tiene planes contigo aquí. Hay tantas iglesias en iglesias en Gaffney, en Spartanburg, pero a Dios se le ocurrió traerte aquí. Y hoy te voy a decir, plántate en este lugar. No dejes que los vientos te muevan de este lugar. No dejes que los problemas te muevan y te arranquen de este lugar. Plántate con raíces firmes en este lugar y vas a comenzar a crecer. Porque quien vive de iglesia en iglesia nunca crece en el espíritu. Porque quien vive de iglesia en iglesia, como quien decide moverse de estado a estado, nunca prospera en comienzos todo el tiempo. Pero si tú te plantas en este lugar, si tú sacas raíces en este lugar, Dios te va a comenzar a bendecir en este lugar. Quizás hoy no conoces personas, pero plántate en lluvia de vida, plántate en un solo lugar y Dios va a hacer conexiones del reino contigo. Dios va a hacer conexiones del reino contigo, porque algo que tienes que estar seguro es que todo lo que ocurre por medio de Dios y porque la voluntad de Dios es así. Si hoy tienes un trabajo, es porque Dios hizo la conexión del reino entre esa empresa y tú. Si hoy tienes una economía estable, es porque Dios quiso decirte un día. Si hoy tienes una casa elegante, es porque Dios quiso regalarte una casa. Y si hoy pagas renta, vive bien en ese lugar donde pagas renta. Yo también pago renta, pero ahí en esta casa donde pago renta, ¿qué casa? Una traila vivo, pero ahí en esa traila donde vivo, yo allí oro a Dios, hermanos. Hay mucha gente alrededor que no lo aman, pero yo lo amo. Y un día, y sigo orando para que un día esa gente también lo ame. Y van a ser testigos, se van a levantar más personas en ese lugar. Porque la oración será la que alcanzará a cientos de miles de personas en Gaffney, en Clifton, en Carolina del Sur. Y si hubiese gente que nos está mirando, hay una iglesia con las puertas abiertas, esperando por usted, líder de alabanza, esperando por usted, intercesor, pastores, evangelistas. Si hoy estás en la cueva como el profeta huyendo de algo, déjame decirte que tu tiempo va a llegar y el Señor tiene algo especial para ti en lluvia de vida. Solo date la oportunidad de que Dios haga lo que puede hacer contigo y con los tuyos en el nombre de Jesús. Yo voy a terminar con esto, con este punto yo termino, se los prometo. El hijo de la casa reconoce la visión del padre. El hijo de la casa reconoce la visión del padre. ¿Sabes por qué muchas personas no conocen la visión? Porque no se unen a la visión. Yo en este punto, hermanos, quiero ponerles un ejemplo. Y le voy a pedir a la hermana Valerie que si puede venir un momento. Yo quiero que hoy entendamos esto, hermanos. Le voy a pedir a la que traiga un micrófono a la hermana Valerie.
yo quiero cerrar con esto. Se los prometo, ya me pasé de tiempo, pero con esto termino. Quiero que la hermana Valerie venga a este lugar. Quiero que venga a este lugar y vamos a cerrar con esto, hermanos. Con este ejemplo, yo quiero terminar con ustedes hoy. Quiero que la hermana, miren lo que va a hacer la hermana. Se va a parar allí. Se va a parar allí, hasta un poquito para allá. Yo quiero terminar con esto hoy. Quiero que la hermana comience a leer desde el verso 14. No vas a tomar la Biblia, la voy a tomar yo. Quiero que comiences a leer del verso 14 que está aquí. ¿Listo? Hasta en un arca. Vean, con este ejemplo vamos a terminar. Vas a leer desde el verso 14. La hermana va a leer desde el verso 14, hermanos. Lee, y no te vas a mover de donde estás parado, no te vas a mover. ¿Listo? Que la hermana nos dé volumen, sí, ya, listo. Vas a leer desde el verso 14. Hasta en un arca de madera de Jehová. No, ya no. Sigue leyendo. No, ya no veo. ¿Sabe por qué la hermana ya no puede leer? Me voy a acercar. Lee. Hasta en un arca de madera de. Haz un arca de madera. Ajá. Hasta en un arca de madera de Jehová. Aposentos en el arca y la. No, ya no leo. ¿Sabe por qué la hermana ya no puede leer? Porque la hermana se quedó parada. Porque aquí está la revelación. Pero ya no puede leer porque cuando está cerca, cuando está en la casa, cuando está en la iglesia, la hermana sí puede leer. Porque está cerca. Comienza a leer otra vez. Yo quiero que usted se lleve este ejemplo hoy. Hacen un arca de madera de gofera. Voy a tomar la Biblia diferente. Hacen un arca de madera de goferas, aposentos en el arca y la calafeteras con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera, estoy ciega. ¿Sabe por qué la hermana ya no pudo leer allí? Porque la hermana tuvo la revelación aquí. Pero la revelación comenzó a expandirse. La revelación comenzó a avanzar. Como lluvia de vida está avanzando. Pero la hermana se detuvo ahí. La hermana no abrazó la revelación. La hermana se quedó parada allí. Y si usted está parada en un solo lugar y no persigue la revelación, usted nunca va a crecer en la revelación. Usted nunca va a crecer en lo que Dios le dijo a su pastor. ¿Por qué? ¿Sabe? A mí me encanta estar cerca del pastor porque le sigo preguntando: pastor, ¿qué le ha dicho Dios estos días? Pastor, ¿qué le ha revelado Dios estos días? Pastor, ¿cómo va la iglesia en el Espíritu? Pastor, ¿cuál es la última visión del Espíritu? Pastor, ¿qué vamos a hacer el día domingo? Pastor, ¿quién predica el domingo? ¿Cuál es el mensaje el domingo? Pastor, ¿qué vamos a hacer cuando la iglesia tenga los 5,000? Pastor, ¿qué vamos a hacer cuando lluvia de vida sea la más grande en el mundo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque yo creí en la revelación. El Espíritu Santo le dijo a Dios, el Espíritu Santo le dijo al pastor que Lluvia de Vida será una de las iglesias hispanas más grandes de Carolina del Sur, que alimentará a miles de personas. ¿Y saben qué? Yo lo creí. Gracias, hermana Valerie. Yo lo creí y comencé a orar y le dije a Dios: Padre, eso que le mostraste a mi pastor, que seremos la iglesia más grande de Carolina del Sur, que alimentaremos a miles de personas, yo lo creo. Oro por eso, declaro esa palabra, me uno a la visión, como se unieron los hijos de Noé, como se unieron esos 3 hijos de Noé. Los hijos de Noé pudieron haber dicho: no, padre, la revelación la recibiste tú, no nosotros. El trabajo lo tienes que hacer tú, no nosotros. Por eso nosotros vamos a buscar otra arca. Los hijos de Noé le pudieron haber dicho eso. Yo le pude haber dicho eso a mi pastor. Ustedes le pueden decir eso al pastor. Pedro, la revelación la recibió usted. No, pastor Pedro, Dios habló con usted, no conmigo. Yo no camino, yo solo me siento aquí. No, pero cuando usted avanza, conforme su pastor avanza, usted crece, su pastor crece, la iglesia crece y la expansión llega. Porque para ser un buen Timoteo necesitamos la corrección y la instrucción de un buen Pablo. Así como mi pastor nos corrige, porque sé que a todos los
Él nos ha corregido. En algún momento nos ha hecho la corrección de vida, como Pablo corregía a su discípulo amado Timoteo. Y esa es la última o el último ejemplo con el que yo cierro. No te detengas. Tu pastor va a avanzar. El ministerio va a avanzar. La iglesia va a avanzar. Pero camina conforme la visión y la revelación camina. Muchos dicen, no, es que la iglesia no ha avanzado. Claro que ha avanzado. ¿Sabes por qué? Porque comenzamos en Gaffney. Pero luego no teníamos edificio. ¿Y sabes dónde estaba predicando Lluvia de Vida? En los parques. En los parqueaderos de las trailas. Allí estaba Lluvia de Vida. Y después Lluvia de Vida estuvo allá por Chesney, en otro edificio, amados, que nos dieron la cocina, el comedor, pero allí estaba Lluvia de Vida predicando en ese edificio. Y después nos fuimos a Gaffney otra vez. En Gaffney, donde un calor del diablo en ese lugar, hermanos, que los que estuvimos ahí nos damos cuenta que en esta temporada usted estuviera sudando allí por el calor terrible, que hacía más calor adentro que afuera. Y en el tiempo de frío podíamos meter 5 calentones y el frío era impresionante en ese lugar. Y ahora usted me va a decir que Lluvia de Vida no ha crecido. Hoy usted está sentado en unas bancas cómodas. Hoy tenemos aire acondicionado, no podemos estar sintiendo el calor. Y cuando venga el frío, bienvenido sea, tenemos calefacción y Lluvia de Vida seguirá avanzando, porque la visión y la revelación no es del pastor Pedro, es de Dios en el corazón del pastor Pedro, y él y todos nosotros debemos de creer que viene un tiempo de gloria y de victoria para este ministerio. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Dios, hermanos, que el Señor le bendiga.